mano de obra, vías, vivienda, acueductos, la construcción de distritos de riesgo, tiene un crecimiento nominal frente a lo que invertimos en el año 2008 del 31%, para una economía que en términos nominales puede crecer el 10% o menos. Ese es un esfuerzo extraordinario que permite la irrigación de unos recursos que son fundamentalmente orientados a un alto componente de mano de obra y de empleo. Y los entes territoriales, municipios y departamentos, tienen la enorme responsabilidad de ejecutar los planes de vías a nivel departamental y los planes de agua. Está previsto que si los ejecutan adecuadamente, esto generaría una demanda nueva, adicional, que no estaba inyectada en el año pasado, muy cercana a los 2.8 billones de pesos, impactando favorablemente la irrigación de recursos en proyectos muy intensivos en mano de obra. El financiamiento de estos recursos está, la plata está disponible y lo único que se requiere es capacidad de ejecución por parte de los entes territoriales. Y el gobierno también ha condicionado y ha definido unas transferencias al sector privado, que como total tienen un crecimiento en términos reales del 6%, que permitiría afianzar ese requisito que les decía a ustedes de que si el sector real, su consumo, crece a una tasa del orden del 2.4 más la del gobierno, se podría garantizar un crecimiento del 3%. Las transferencias al sector real son importantes. Programas como el de Familias en Acción, que el año pasado significó cerca de 956 mil millones, van a tener un crecimiento este año hasta la cifra de 1.8 billones de pesos. Y ese cheque que le llega a todas las familias, las más pobres del país, en todos los 1.100 municipios de la geografía colombiana, son un factor que estimula consumo, en particular de productos básicos. Y en muchos de esos municipios se constituyen en el motor de la economía regional y local por el impacto que tiene la demanda que generan esos sectores que consumen productos básicos. Y el gobierno también tiene unos apoyos importantes al sector productivo que deben significar continuar en una senda de producción y de acceso a financiamiento. Particularmente tiene que ver apoyos en agroingreso seguro para el sector agropecuario, son más de 500 mil millones de pesos, el presupuesto de apoyo a las MIPYMES, en un programa del Ministerio de Desarrollo que lo que busca es irrigar y facilitar el acceso al crédito y a proyectos productivos, y en el tema de asistencia técnica. En conclusión, con estos recursos, las transferencias del gobierno al sector privado van a tener un crecimiento en términos reales del 6%, una cifra muy importante como un componente de una política fiscal razonablemente anticíclica. ¿Por qué decimos que es razonablemente anticíclica? Porque hay que reconocer que a diferencia de otros países que tienen superávit fiscal, hoy pueden hacer una política mucho más agresiva en materia anticíclica. En Europa, por ejemplo, España, el año pasado cerró con un superávit cercano al 3,5%. Este año va para un déficit del 4%. Pasar de un superávit del 3,5% a un déficit del 3,5-4% significa gastarse 80 billones de euros en su plan de política fiscal anticíclica. Colombia no se puede dar ese lujo, porque tiene una posición fiscal deficitaria que ha venido disminuyendo gradualmente por las condiciones de la economía colombiana, pero que nos permite de todos modos, de una manera razonable, poder hacer una ejecución de los recursos del presupuesto impactando favorablemente el empleo y el crecimiento económico. Lo segundo que tiene que garantizar el gobierno es el acceso a la financiación externa. Y creo que en eso Colombia anticipó e hizo la labor. La filosofía ha sido tener la plata en la caja de la nación. Logramos asegurar desde octubre del año pasado los desembolsos de la banca multilateral por 2.400 millones de dólares. Incluso esos desembolsos se iniciaron desde el mes de diciembre. Se prefinanciaron 500 millones de dólares antes del 31 de diciembre. Y el plan de desembolsos está muy concentrado en el primer semestre del año.
Quiere decir que la tesorería tiene la certeza de tener esos recursos en la caja. E hicimos la colocación importante de los 1.000 millones de dólares que están en la caja de la nación. Luego hoy tenemos una tesorería con una caja fuerte y fortalecida que nos permite tener mucho más tranquilidad para enfrentar la crisis externa. Ustedes entenderán el mérito que significa para una empresa tener caja fuerte, caja propia, sólida. Y eso es lo que tiene la Tesorería General de la Nación. Porque ha prefinanciado, porque se anticipó, porque pudo obtener las fuentes, porque hay confianza y hay credibilidad. Y eso obviamente significa garantizar el financiamiento del plan de inversiones del presupuesto general de la Nación. Y este año va a ayudar mucho ese endeudamiento externo para poder tener una cuenta de capital superavitaria que ayude a una cuenta corriente que va a crecer en su déficit. El año pasado debemos tener un déficit en cuenta corriente del orden del 3.2% del PIB. Este año se estima que puede estar entre el 4,5% del PIB. La caída de las exportaciones en su valor es muy importante. El ajuste de los precios de los commodities es significativo. Caen las remesas, van a caer la inversión extranjera directa, pero gracias a Dios tenemos un superávit en la cuenta de capital que permite equilibrar el déficit en cuenta corriente. Y eso muestra la capacidad y la flexibilidad hoy de la economía para poderse adaptar a diferentes escenarios de acuerdo a las condiciones del contexto externo. Están todos los recursos asegurados y tenemos algo adicional. Tenemos líneas de contingencia disponibles para desembolso en 24 horas, solamente activadas por solicitud de la Nación. El Fondo Monetario creó en noviembre del año pasado una línea de liquidez para economías que tienen manejo macroeconómico adecuado. En el caso de Colombia le asignaron un cupo de 6.000 millones de dólares que en caso de dificultades extremas en el contexto internacional permitirían desembolso inmediato para irrigarle liquidez a la economía. Y tenemos una línea de contingencia con la CAF de la misma dimensión por 400 millones de dólares para suplir cualquier contingencia que se pueda tener en el plan financiero. Y hay una línea con el Banco Mundial de eventos catastróficos de 150 millones de dólares. Luego tenemos respaldo en materia de líneas contingentes. Si las situaciones son más difíciles, si el contexto externo se empeora, podremos dar garantía de liquidez a la economía, aspecto fundamental y prioritario para poder sobrepasar momentos de dificultad económica. ¿Cómo estamos garantizando el acceso al financiamiento?